Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por estar acá en la presentación de un día cualquiera. Les quería comentar que a partir de más la dinámica de la presentación, yo ahora voy a leer un pequeño texto que escribí a partir de la lectura del libro. Después le voy a hacer un par de preguntas a Eve. Y después abrimos las preguntas para que ustedes pregunten, observen lo que quieran comentar. Y a eso de las 8:30 la idea es que Eve va a estar yendo al stand de Alfaguara para firmar libros. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, late el corazón contento, una chilena me espera. Eve Ugar lo hizo y lo hace siempre. No hay escritora argentina, en mi humilde opinión, que escuche como ella. La cita pertenece al cuento inicial de Un día cualquiera, titulado Antonio Tormo, como el cantante folclórico que integró en la década del 30 la tropilla de Huachipampa y en los años 50 grabó un disco, Racho en la Cachimba, que fue un suceso y vendió más de 5 millones de discos. Pequeño homenaje a este cantante que murió hace unos 10 años y que solía decir que se transformó en el vocero del cabecita negro del chico provinciano que llegaba a Buenos Aires para trabajar. Luego Eve por ahí nos contará. Hay escritores que solo oyen sus voces o las voces que los rondan, que muchas veces no difieren de la realidad social, económica y cultural en las que están insertos. Eve no. Ella tiene una oreja privilegiada, una de las más elásticas que conozco. Puede captar lo que escucha en la radio, esa voz finita de Tormo, que dice la narradora, sonaba como si lo estuviera rondando un resfrío. Y esa voz, no le parecía un defecto. Para la narradora es un ingrediente interesante. Esa voz, dice, era como un reclamo, como una queja soterrada. Ahí, en estos detalles, encuentro uno de los capitales de Eve como narradora. Lo que otro autor descartaría inmediatamente porque quizás ese defecto le parece poco interesante, quizás intrascendente, ella en vez de calificarlo, objetarlo o burlarse, lo registra y va un poco más allá. Porque este relato, Antonio Tormo, se trata de eso, de las reflexiones y comentarios que le suscita algunos versos de las canciones de Tormo. Por ejemplo, caballero del ensueño, llevo pluma por espada. La actitud de la narradora es entregarse a cada frase, a los misterios de palabras que puestas todas juntas encierran enigmas. Y la sabiduría de esta narradora, la narradora de estos cuentos, consiste en nunca dar nada por sentado, en indagar, descubrir y asombrarse. Es una posición amable con el lector. No encuentro adjetivo más adecuado, no se me ocurre en este momento otro. Va un ejemplo. Tarde me di cuenta de que la pluma de ese verso tenía que ver con escribir. ¿Cuántas cosas nos cuesta comprender? Cada uno puede revolver en sus memorias. Todos tenemos alguna pluma que nos anduvo zumbando por la mente un buen tiempo. En mi caso, una parte del himno a Sarmiento, esa que dice gloria y loor, que yo cantaba en la escuela indistintamente como gloria y dolor o gloria y olor. Mucho tardé en descubrir que ese olor es una especie de alabanza o elogio. A la niña que fui le sonaba otra cosa. Pero la oreja en estos relatos no anda sola. Está siempre en yunta con una mirada, dicen que extrañada en la solapa del libro, y es cierto. Pero creo que también es una mirada que descreo, cuestiona sutilmente las posiciones, los casilleros, las etiquetas. Es una mirada que va y viene, en el caso de este cuento inicial, de la letra de Tormo, de las canciones de Tormo, al linchera, que la narradora conoce y, por ejemplo, asocia palabras como triunfar con ganar cuando ella juega a la paleta. Esta mirada lo que hace es partir de un texto escrito o escuchado y cotejar con lo que podríamos llamar la realidad o el mundo circundante de ese sujeto, de esa narradora.
Eve sabe con los bueyes con los que hará cuando escribe un cuento. Siempre hay un pero, esa conjunción adversativa que enlaza oraciones son sintagmas cuyos significados se contraponen. Guapo pero antipático, joven pero algo envejecido. No hay cuento sin pero, y no lo digo yo. Es algo que suele repetir Eve cuando le preguntan en una charla o en sus talleres. A veces ese pero es más explícito o evidente para los lectores, otras es más sutil. En el segundo cuento, Los hermanos Schiavi, está puesto en lo que dicen y en lo que la narradora observa. De la madre de esa familia numerosa, son 5 hermanos, se decía que es muy competente y prestigiosa, pero la narradora no puede cotejar lo dicho con lo que observa. ¿Qué ve ella? Ve a una señora distraída que estaba siempre en tránsito y no observaba que su hijo se disfrazaba de Carmen Miranda. Y hay algo más en ese relato. Como a la narradora, dice, la toman de punto y le cuentan cosas rarísimas, ella se muere por preguntar qué habrán inventado los abuelos de los Schiavi, que parece que invirtieron su dinero en esos inventos, en varios inventos, y murieron pobres y amargados por no ser reconocidos. Pero no pregunta, sabe que hay cosas que no se preguntan, detecta eso que podría llamar el límite de su propia curiosidad, hasta dónde puede y debe llegar. Eve es una autora a la que no se puede leer sin estar atento al más mínimo detalle en el lenguaje, en cómo dicen lo que dicen los personajes y qué cosas mira, dónde pone el foco la narradora. Recuerdo que en la autobiografía de Chekhov, lectura obligada para quienes han pasado por su taller, Eve una vez subrayó un párrafo que cito a continuación. Yo mentalmente resto cierta parte del contenido espiritual del hombre y considero solo la parte que ha quedado. Por ejemplo, resto el contenido racional del hombre que habla y no escucho aquello que dice, sino exclusivamente cómo lo dice. Entonces, enseguida se pone de manifiesto la sinceridad o insinceridad de su habla. Más aún, resulta claro, ¿para qué dice estas o aquellas cosas? ¿Qué es el objeto de lo que dice? El objeto verdadero, que a menudo no coincide con el sentido de las palabras pronunciadas. Y Chekhov dice, estoy resumiendo un poquito ese fragmento, la palabra del hombre tiene sentido y sonido. Escuchad el sentido y no conoceréis al hombre. Escuchad el sonido y conoceréis al hombre. Y la cita de Chekhov viene a cuento por la tía Celina, otro de los relatos. La narradora toma partido por quien parece la mala de la historia familiar o la culpable de un suicidio, la tía Celina. Y como acostumbra, captura frases y las pone en una cinta contigua, las asocia. Nunca, nunca te cases con una mujer que tenga suicida en la familia. Es la frase que le repetía la madre a la narradora. En un tono taxativo, dice, como cuando decía, nunca, nunca vayas al sol con la cabeza descubierta. Pero la causante, o la supuesta causante de ese drama familiar, para la narradora es más mansa que una oveja, la tía Celina. Una vez más, entre lo que se dice y lo que se mira hay un largo trecho. Y vuelve a mi mente una reflexión de Chekhov en el capítulo Fisonomía de una vida, de la autobiografía. El ser humano significa saber conciliar las contradicciones. En un día cualquiera está el barrio y los vecinos de Moreno. Ricardo... de Almagro. En un día cualquiera son los mis vecinos. No, pero en el libro general. Sí. No, en el libro general. Son los vecinos de Almagro. Están los vecinos de Moreno, el Ricardo, un gordo, un gordo generalmente en camiseta, siempre de buen humor, que según dicen era un poco lento de entendederas. O la familia de Norma, la gran amiga de la narradora, por lo menos en la primera instancia temporal de su infancia, primera adolescencia, de quienes en la familia de la narradora decían de Norma, son muy reservados. Y ella dice lo siguiente, la narradora de este relato, y yo pensaba en cómo sería eso de ser reservados, qué es lo que había que reservar, porque lo que es yo contaba todo. Y aparece algo que el lector conectará con el primer cuento, el de Antonio Tormo, cuando juega a la paleta con Norma y se deja ganar porque no quiere que la odien. Y
Y hay más reflexiones y frases que le dicen a la narradora y que ella trata de digerir. Por ejemplo, una que es muy interesante y aparece en varios momentos del libro. Vos tenés que ocupar tu lugar. ¿Y cuál será mi lugar?, se pregunta. Y también no podía faltar una mirada sobre Perón y el peronismo, pero a la manera de Eve. El padre de la narradora le cuenta sobre los alcahuetes y los espías en el peronismo, pero la narradora toma partido cuando habla con Norma y Norma le cuenta un secreto. Antes de Perón, su familia comía puchero todos los días. Ahora con Perón están mejor. Es brava esta narradora porque vuelve con la información obtenida e interpela al padre. Y ahí el padre le dice que el padre de Norma es un jugador y que puede arruinar una familia entera. ¿Y qué conclusión o qué primera deducción saca de este desconcierto o perplejidad ante dos discursos diferentes? La narradora dice lo siguiente: entonces, padre jugador o no, yo tomaba partido por el peronismo, el puchero de antes, los lindos vestidos que tenía Norma ahora. Y cuando iba a pasear con Norma, volvía a repetir lo de los espías, cada vez con menos convicción. Pero había tantos temas para hablar que Perón se olvidaba. Me parece un fragmento magnífico, típicamente huartiano. Y es el relato, si se quiere, de aprendizaje, de transición, cuando más desconcertante y urgente se vuelve conquistar eso que podríamos llamar la autonomía respecto de la mirada de los padres. La gente de Moreno, dice la narradora, hace cosas distintas a la de Buenos Aires. Cuando Chiche, la sobrina del tío José, iba a Moreno a pasar el día, corría a los pollos hasta dejarlos turulecos como si nunca hubiera visto un pollo. A la escritora de estos cuentos, a la narradora de estos cuentos, una conversación le puede producir la misma perplejidad que las plantas de su tía María, la loca, la insana, la que aparece en otros cuentos, en otros libros de Eve. Cuando empieza a leer a Dostoyevsky y Kierkegaard, empieza a buscar como su destino, eso es lo que dice. Y el lector asistirá a una evolución en maestrita, cuando ya estamos con una joven maestra que recién empieza a pararse frente al aula y tiene que lidiar, más que con los chicos, con la burocracia educativa, como la coordinación y la ventilación del aula. Si antes había incongruencias o contradicciones entre la mirada de esa niña y el mundo de los adultos, ahora la maestra la percibe entre sus pares. Cito: yo escuchaba hablar a las otras maestras en el recreo de personas ubicadas y desubicadas y pensaba, ¿pero quién define la ubicación? La ubicación era intangible, pero importantísimo, era algo intangible, pero importantísimo que a mí se me escapaba. Y luego, porque son 20 cuentos y no los voy a contar todos y charlaremos después sobre eso, está El viaje a La Paz, El novio Ignacio, maestro en introducciones porque no había pasado primer año en letras, hay La historia de una venta, El recreo, Susana la que quería criar conejos, una desopilante coordinación acá en una charla en la Feria del Libro sobre literatura urbana y rural, y hay más, mucho más. Está el cuento que le da título al libro, Un día cualquiera, con una narradora que no quiere quedarse enchufada a la radio todo el día. Primer y último cuento aparece la radio. Y entonces dice: dale Catriel que es polka, se lo decían al indio Catriel para que bailara a buen ritmo, para cambiar, para moverse. Y sale a caminar porque caminar cambia los pensamientos y entona las tabas. Y lee en distintos cafés, pero no lleva los libros sobre chimpancé que tanto le gusta porque teme que los mozos piensen que le falta un piolín. Y se pone a regar las plantas. Y las plantas, y ahora sí quiero terminar porque detesto tomar la palabra en exceso, me hacen acordar a ese final que tanto me gusta de otro cuento, Guiando la hiedra. Y quería terminar con esa frase que me parece que es como una especie de estribillo, Neve, y es: arre, hermosa vida. Acá también en estos cuentos está ese espíritu, ese ánimo, ese arre, hermosa vida.
Bueno, quería empezar con una pregunta en uno de los cuentos. La narradora dice, yo entendía todos los libros, ¿no? Y ahí en ese relato cuenta que hizo un trato con el librero, que compraba 2 libros, se le regalaba uno, que era como una especie de canje, ¿no? ¿Cuáles eran esos libros? Porque no están ahí. ¿Te acordás cuáles eran esos primeros libros que canjeabas? El trato era así. Yo compraba 2 libros y los devolvía limpios. Y entonces después se los devolvía al librero y él me daba 1. Por 2 me daba 1. Después iba comprando otro más, 2. Y por 2 me daba 1. O sea que si yo no los ensuciaba, el librero se quedaba con todos los libros, pero yo leía toda la librería. Los libros eran los libros infantiles, tenía 9 años, eran libros de una que se llamaba la Condesa de Seur, que escribía sobre las niñas buenas, digamos, había niñas buenas y había una que se portaba re mal, que se llamaba Sofía. El libro se llamaba Las desgracias de Sofía. Entonces Sofía era un tipo de persona que hacía lo que no se debe hacer, era como un modelo, se metía en un pozo lleno de cal, me acuerdo, y siempre era castigada. Lo interesante es la tensión con que se siguen los cuentos en la infancia, no es como adulto, que uno tiene una mirada muy lejana, irónica, etcétera. En la infancia, a los 8 o 9 años, se sigue todavía un cuento diciendo, pero ¿cómo no sabes que te van a castigar? ¿Por qué haces eso? Con una atención muy vital, muy inmediata. Y era eso lo que yo hacía con estos cuentos. Después pasé a otras, a los 10, 11 ya pasé a otra cosa, que era la pareja y todas las cosas que empiezan a necesitar a los chicos, y empecé a otras, a la pareja. Pero la pareja eran unas novelas de Rafael Pérez y Pérez, que estaba siempre la buena y la mala. La mala era Prosti y la buena, era linda, era como la madre Inga, era buena, era linda, era abnegada era, me acuerdo. La otra no, era mala, perversa, de malas costumbres, medio tirando para Prosti. Entonces me empecé a cansar de esas novelas y me empezó a interesar otra cosa más que dejaba entrever, que eran los recién casados. Entonces, pero los recién casados, que no sé por qué motivo, una dormía en el sofá y el otro dormía en la cama o viceversa, o algo por el estilo. Quedaba como una puerta entreabierta ahí. Eso me interesaba, esa situación. Y después dejé de leer un tiempo larguito y después empecé a leer ya en la facultad las cosas que todos más o menos conocemos o leemos y todo eso. Pero eso fue más o menos la lectura en mi infancia. ¿Y te pasó un poco que en algún momento te sentiste como un personaje de Kierkegaard o de Dostoyevsky cuando empezaste la facultad? No, yo no me sentía como un personaje, debía ser que yo actuaba como... Yo no me decía a mí misma soy un personaje de Dostoyevsky, pero seguro que tenía esa cosa. Dostoyevsky, si se lo lee de joven, no es lo mismo que de grande, para nada. Leer Dostoyevsky a los 20 años es descubrir todo un destino, un universo de sentido, de destino, etcétera, ¿no? Entonces me pasaba eso. Caminaba mucho a esa edad, debo decirlo, andaba mucho, los pensamientos me hacían mover y andar, todas esas cosas. Y respecto a la familia, parece mucho esa idea de que hay a veces secretos o cosas que no se cuentan, que tiene que haber cierta prudencia. Vos eras como un poco la que, no sé si decir la chusma de la familia, pero era la que revolvía en esa especie de decoro que mantienen los adultos respecto de los chicos. Yo tengo poca transmisión por vía paterna, por la vía de los vascos tengo poca transmisión del origen familiar, porque eran más herméticos, más parcos, y tengo más transmisión por la vía italiana, porque los italianos son más extrovertidos y hablan más y se expresan más y no le temen a los juicios de valor. Los vascos son más herméticos, son más cerrados, son más
prudentes. Entonces, por vía paterna no tengo transmisión, pero por vía materna tengo muchísima transmisión de cómo eran los abuelos y de que eran inmigrantes y cómo llegaron. Y también tengo mucha transmisión, porque eran viejos de Moreno, del pueblo, de cómo era todo el pueblo. O sea que yo vivía en el pueblo cuando era joven, en un lugar donde pasaba alguien y ya sabía quién era. Se sabía quién era, de dónde venía, para dónde iba, de dónde. Entonces, todo eso lo tengo por transmisión familiar, realmente, ¿no? Eso sí, eso de los dos padres, de transmisión del entorno, todo. De los que vivían en el centro del pueblo se sabía todo, absolutamente todo, de dónde eran, de quién era hijo, y todo el anecdotario familiar. Interesante, sí. Eso cambia un poco, ¿no? Cuando la narradora pasa a Buenos Aires, que empieza a ver que hay como una cosa más misteriosa, ¿no? En los personajes de Buenos Aires respecto a Moreno. Son más... Bueno, una cosa es moverse en un pueblo donde uno nació, creció y fue a las escuelas donde los tíos son maestros o directores o qué sé yo, y moverte en cualquier escuela como Pedro por tu casa, y llegar a Buenos Aires y llegar al secundario, por ejemplo, en el Normal 4, que eran 10 divisiones de primer año. Eso es un choque incalculable, era una barbaridad de divisiones. Y un patio lleno de chicos y todo eso. Eso sí para mí fue el hacer el secundario en Buenos Aires fue un shock, la cantidad de gente que había, ¿no? O la facultad también fue un shock. La facultad de filosofía fue un shock. Por más que yo he venido siempre a Buenos Aires, veníamos a comprar a Buenos Aires y todo, pero el medio de Buenos Aires era distinto para mí que el medio de Moreno. El medio de Buenos Aires, yo llegué en pleno existencialismo y estaba Alma Cristina, que algunos deben recordar y conocer, y que ya muy jovencita, tenía una de 7 años porque la había tenido soltera así, y dijo: mi hija es un poco menos estrábica que Sartre, de una nena. En el pueblo de una nena no se dice, se dice qué lindos chicos, qué grandes, son sanitos. Bueno, eso. Y sí, se dice otra cosa, no se dice que mi hija es menos estrábica que Sartre. Me parecía raro decir eso de una... Entonces esos choques, sí, por supuesto. Sí. Y hay otro choque también, que es ese mundo un poco sórdido y triste que aparece en el cuento de Ignacio, ¿no? De esos personajes. Ah, sí, ¿no? sí. Y está definido así un mundo un poco que al fin y al cabo la narradora se queda envuelta en ese mundo y le parece sórdido y triste, ¿no? No, lo que pasa es que era un novio muy borracho la mañanita, y borracho la mañana temprano, y con esa cosa de las mujeres jóvenes que quieren redimir a los hombres, piensan que los van a cambiar, que tomar no es nada, al día siguiente aparece, no toma nunca más y se convierte en un señorito que tomaba todo el tiempo. Y entonces yo estaba ahí con él y todo eso, y bueno, entonces él decía que era maestro en introducciones, pues después fue al bar y no salió más. Maestro en introducciones, fue a la facultad y era sí, otras cosas, no se cuenta. Sí. Déjame que pregunte. Me dice Eve si quieren preguntar algo. ¿Alguien quiere hacer alguna observación, algún comentario? Sí. Ahí. A la miércoles. Porque yo, bueno, nací escribiendo y otra persona me dice: para hacer escritor tenés que ver delante, buscar guay, esto, lo otro. Por eso te pregunto si se nace o si uno tiene algo, o aparte hay que formarse. Un escritor es una persona cualquiera con las modalidades particulares de todas las personas, que somos todos distintos, que se dedica a escribir. Es como un carpintero, es una artesanía, como un carpintero que se dedica a carpintear. Y no hay un escritor, porque hay una variedad infinita de personalidades individuales. Son distintos, hay diurnos, hay nocturnos, hay cabreros, hay bien encarados, hay de la clase baja, de la clase alta, no hay el escritor. No, de ninguna manera, no.
Además yo escribía de chica cuando no había chicos para jugar, si había chicos para jugar dejaba, escribía alguna cosita, sí, pero si había gente para jugar o chicos para charlar o chicos para jugar, ahí iba, no. A mí me gustaría preguntarte algo de si como si tienes una rutina o sale espontáneamente esas ideas sobre la cotidianeidad que vos transformás en algo mágico, o no sé si te organizás. Lo que pasa es que la idea de espontaneidad no está reñida con la idea de lucubración, de pensar. Porque en general se opone espontaneidad a aquello que es meditado, pensado. En realidad yo soy el tipo de los que la piensan mucho y después va y lo hace. ¿Sabes cómo soy yo? Soy como un escribano, siempre digo lo mismo, pero es práctico, como un escribano que yo conocí en Tandil, amigo de un novio mío que era un escribano de La Plata. Dijo, yo tribunales no hago. Tribunales quiere decir todos los días hacer todas las cosas. Yo la pienso bien y salgo 3 veces por mesa. Yo la pienso. El escribano dijo eso. Yo la pienso bien. Yo la pienso bien y no hago todos los días, no me gusta todos los días tribunales. Bueno, más o menos así sería. Es una cosa por ahí. Y hay que permitirle que las ideas, lo que es un escritor es que tiene que permitirle que las ideas te impacten o te ronden. Por eso la persona escribe. Un escritor no se nace escritor, se nace bebé, no se nace escritor. ¿Cómo se va a nacer escritor? Escucha, imagínate, nació un bebé y le dicen es un escritor, es un bebé. No se nace, no. Se va haciendo. Además uno podría hacer muchas otras cosas que no escritor. Lo que pasa es que eso uno lo hizo, más o menos le salió y se acostumbró a hacer eso, y después seguís haciendo eso. No tenés 300 vidas y no podías hacer otra cosa también. No es que sea un destino eso. ¿Te das cuenta? A todo el mundo nos gustan 3 o 4 cosas también. No es como dicen los actores, si yo no actuara me moriría. Es mentira eso. Haría cualquier otra cosa, ¿o no? ¿Sí o no? Si no actuara, haría cualquier otra cosa. Los fotógrafos, si no fotografiaran, harían, no dicen los fotógrafos, es mi vida, sino no, ¿sí o no? Haría otra cosa, qué sé yo, en otro lado haría otra cosa. Y esto es lo mismo. Esto viene a ser lo mismo. No es una cosa tan misteriosa, tan rara ni nada. Sí. Así, porque yo sé una barbaridad de plan. Vos no sabés lo que yo sé. Me vino a arreglar el jardín el otro día, el balcón, y me explicaba que las hormigas que venían de arriba lo comían y las de abajo no. Digo, a mí no me explique porque yo eso no. Esos son los preliminares, pero no sé de plantas. Me gusta sí tirarles agua, no sé de plantas, nada. Me gusta verlas, pero no sé. Hay muchas cosas que uno no sabe. Ah. Y si no viviera, ¿qué haría? ¿Cómo haría? Gracias a Dios. Está bien, no. Gracias a Dios. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Cualquier cosa, cualquiera, se admite todo. ¿Sí? A ver. De una niña, ¿qué sensación le produce? Si le da mayor libertad, si le da una cierta sensación como de impunidad a la hora de escribir, como una niña. No, yo no escribo como una niña, yo recuerdo mi infancia. Yo he captado así, estoy leyendo el libro que se está presentando y como una mirada así, esta mirada cuestionadora, esta mirada de un naif en algún punto. Y a mí, ¿sabes que no me gusta que me digan naif? A mí no me gusta que me digan naif. No, ya sé, a vos te parece, ya sé, yo te entiendo, a vos te parece. A vos te parece. Eso sí, porque muchas veces me han dicho naif, y me han dicho naif como si fuera una cosa cándida, ¿viste? Inocente.
una cosa cándida. Lo que pasa es que yo entrego un producto muy elaborado, muy cerrado. No trabajo como alguna gente en carne viva. ¿Viste cómo trabajan los periodistas que vibran con una noticia, pues vibran con otra? ¿Viste cómo hacen el periodismo? Una semana es el Papa, otra semana Máxima, otra semana la no sé qué, y después nos olvidamos todo. No trabajo así. Entrego una cosa ya cuando está lista y hecha ya. Entonces, por supuesto que todos tienen todos esos traumas y dramas adultos, pero los entrego más clarificados. Ese es un trabajo. Pero no creo que eso sea, yo no lo llamaría naif a eso, por lo menos yo, no sé. Pero yo lo que percibo es Sí. como si capturaras frases y las cuestionaras como con la mente de una tabla rasa, como con una mente inocente, como una mente virgen, porque es un cuestionamiento desde una tabla rasa, desde alguien que no tiene prejuicios, que no tiene preconceptos, alguien que no tiene instalado eso, por eso están. Eso no te lo puedo decir, eso no soy consciente, eso no te puedo yo decir. Ojalá te pudiera decir que no tengo prejuicios, ojalá te pudiera decir eso. Yo creo que tenemos todos prejuicios, ¿no? Tenemos unos cuantos todos prejuicios, pero ojalá te pudiera decir que no tengo prejuicios, pero no sé, no creo que no tenga prejuicios, creo que sí, que tengo unos cuantos. Pero en tus cuentos trabajas un poco contra el prejuicio, contra el adjetivo fácil, contra lo que encierra. Conscientemente no, posiblemente lo haga, o sea, una tarea. No conviene mucho tematizar con qué patas se mueve uno, con qué patas uno se está moviendo, porque después uno no sabe cómo. Uno hace una cosa determinada, pero después no sabe bien qué es lo que hace, muy bien, no sabe, sobre todo lo de uno, lo de lo propio. Ahora en otro puedes notar más, ¿no? En afuera, más lejano, puedes notar un poco más. ¿Alguna pregunta más? No es una pregunta, sino un poco me llamó la atención que la muchacha recién dijera como que lo simple tenga que ver con la tabla rasa, y me parece que es a la inversa. Lo simple necesita mucha elaboración como para llegar a una síntesis, y mismo los niños no son tabla rasa, más allá que uno en la mirada del adulto puede verla así. Eso. O sea, es largo, eso es largo. Eso es un tema, está bien, pero es un tema largo, un tema para ser tratado largamente ese. Eso a lo mejor es en alguno de los cuentos, pero no en todos los que hay otros. La mirada, claro, porque, a ver, un día cualquiera empieza con una narradora que tendrá 7 años, 8, más o menos. Los cuentos. El Sí. primer cuento, ¿no? Sí. Y va evolucionando, no es siempre es la misma narradora, pero no es la misma voz narrativa, va pasando según pasan los años, ¿no? Eso no se ve. Eso no son siempre autorreferenciales, toma otra personalidad, ¿no es cierto? El escritor siempre es autorreferencial y no lo es. Lo que diferencia la autorreferencia es, digamos, no hay diferencia entre la primera y tercera persona. Puedo escribir en tercera persona y ser autorreferencial. Y puedo escribir en primera persona y no ser autorreferencial. Lo que diferencia todos somos autorreferenciales, los escritores también, todos somos, porque siempre vamos a elegir personajes que sabemos, que conocemos. Yo no voy a elegir, por ejemplo, un tema de cómo se arregla un auto porque no lo sé, no me voy a meter donde no sé, yo voy a elegir cosas que yo puedo abarcar, que yo puedo saber. La diferencia está en el caso de la autorreferencialidad,
en el nivel de esa referencia. Porque es autorreferencial el que dice, no, sufrí mucho, por ejemplo, sufrí mucho en tal cosa. Todos sufrimos mucho. Entonces, pero la autorreferencialidad trabajada es propia del escritor, porque es eso lo que hace, se trabaja a sí mismo a través de los personajes, no hay forma de no ser autorreferencial. Digamos, es el nivel del autorreferencial, es la relación con el narcisismo, o con donde puede esconderlo más y qué sé yo, ¿no? Y cuando hablo de mi infancia, a mí me resulta fácil hablar de mi infancia. Yo, por ejemplo, admiro una cosa que no podría hacer, me parece que no podría hacer, por ejemplo, un noruego que es extraordinario, que es Aiskilden, que no sé si lo han leído, sí. Pero el tipo, son pocos los que se mete con la vejez extrema, ¿eh? Se mete con la vejez de los 80 y pico de años y no es fácil. Y el tipo se mete con eso. Entonces yo lo admiro, digo, mirá cómo se mete él con una cosa que es difícil, es compleja. Yo soy en ese sentido más evasiva, me voy a la infancia. Me voy a la infancia, claro. ¿Eh? ¿Qué me interesa? Y vos me estás diciendo entonces algo que yo te estoy diciendo, pero me gusta por lo que digo yo, pero no me gusta porque lo decís vos, que me voy a la cómoda. Yo lo puedo, viste, yo lo puedo decir, pero bueno, sí. Claro, me voy a la comodidad que es ir a la infancia, que sí, que bueno. Los cuentos de Eve, dice que aprendió a entender el interior del país leyendo la Eve. Es decir, que con Eve descubrió el interior, que él no conocía, él es austríaco. Así que no es solo todo referencial. Claro, tengo cuentos de viajes, tengo muchos cuentos de viajes, sí. Me olvidaba. Sí. ¿Cómo? Que respetas cómo hablan, cómo se expresan, las costumbres también, ¿no? Sí. Sí. A ver, Pi. También que vos haces con la voz de diferentes personas. Pienso en el cuento de la paraguaya o del alemán que vive acá en Buenos Aires, y que ahí hay un trabajo con la lengua muy, digamos, desde vos, por supuesto, pero no es autorreferencial, ¿no? Sí, Como para pero agregar también otra temática. Pero también uno se puede preguntar por qué elijo un paraguayo, por qué elijo una paraguaya. Porque me comunica algo el paraguayo, me comunica alegría de vivir, porque son optimistas ellos, son optimistas, me comunica alegría, entusiasmo, me levanta. Entonces por eso tiene que ver con algún tono que yo quiero dar o quiero poner, por eso te busco una paraguaya, por ejemplo, ¿no? De algún modo, aunque no sé, bueno, siempre hay un punto de contacto, siempre. El tema de los sentimientos, cuando dejaste aducir en un relato, en un cuento que puede ser una primera mirada hasta graciosa. Yo estoy hablando del viejo, que es el que me conmueve a mí, y después en la segunda lectura vos vas a los sentimientos hacia las personas mayores. Eso es lo que yo rescato, que me pareció maravilloso eso que haces. Y porque vos decís que hay escasez de sentimiento hacia las personas mayores en esta sociedad, es como un tema moral, parece el asunto, no es una cosa que se... Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya está, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias por venir, y ahora Eve va a estar firmando el libro en ejemplares en el stand de Alfaguara en menos de 10 minutos. Pabellón verde. Bueno,
Si se quedan, vamos caminando y vamos juntos, en alegre procesión.